Hola fans del software libre, hoy estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Arch Linux, la distribución que quiso ser un arquetipo. Arch Linux es una distribución GNU Linux independiente, conocida por su filosofía de simplicidad, modernidad y pragmatismo, y por dar al usuario control total sobre su sistema. A diferencia de distribuciones que priorizan la facilidad de uso, con herramientas gráficas y configuraciones predefinidas, Arch te da el control absoluto. Le ofrece al usuario todo el control para que sea él quien construya y configure su sistema desde cero. Su historia es la de un proyecto que nació de la insatisfacción con las opciones existentes y que se ha mantenido fiel a sus principios durante más de 2 décadas, influenciando profundamente al ecosistema Linux. Arch se esfuerza por proporcionar las últimas versiones estables de la mayoría del software, siguiendo un modelo de lanzamiento continuo o también conocido como rolling release. De hecho, esa es una de las razones por las que es una de mis distribuciones favoritas. Si tú eres artista, si tú eres programador, probablemente quieras tener lo último de lo último en cuanto a software. Y la distribución que mejor te lo ofrece es precisamente Arch y sus derivadas. Esto significa que no hay lanzamientos importantes realmente de versiones completamente nuevas del sistema, sino que hay una actualización regular del sistema y eso es todo lo que se necesita para obtener el software que vas a utilizar. Lo más reciente, lo más actual está en Arch. Las imágenes de instalación publicadas cada mes por el equipo de Arch son simplemente instantáneas, actualizadas de los componentes principales del sistema. Los orígenes de Arch Linux se pueden resumir en Jude Bainet y la inspiración en Crux. Arch nació de la mente de Jude Bainet, quien era un programador y músico canadiense. Es curioso, ¿no? Como yo te decía, que Arch Linux me parece una distribución ideal para programadores y artistas, y precisamente su creador es un programador y un artista. El proyecto comenzó en 2001, pero su primera versión oficial, Arch Linux 0.1, fue lanzada hasta el 11 de marzo de 2002. ¿De dónde viene la inspiración? Bueno, la inspiración de Bainet fue Crux, una distribución minimalista creada por Per Leyden, de la que ha hablado en una serie mi amigo Hugo del canal Entropía Binaria, que voy a dejárselas en la descripción de este video. Bainet admiraba su simplicidad y el uso de ports similares a los de BSD para gestionar software. Como usuario de Crux, realmente se sentía bastante bien con ella, pero con el tiempo encontró que le faltaban herramientas de gestión de paquetes automatizadas y además una comunidad más amplia. Motivado por esta insatisfacción, Bainet decidió crear su propia distribución que combinara la simplicidad y la elegancia de Crux con un sistema de gestión de paquetes más robusto y fácil de usar. Se eligió el nombre Arch Linux porque a Bainet le gustó debido a que creía que sonaba como Arch Enemy o archienemigo en español, ¿no? Que significa el primario, el enemigo principal, por así decirlo, aunque la palabra archi viene del antiguo griego que significa arco, pero también evoca la idea de arquetipo o fundamento. Prácticamente
Así fue como Arch Linux quiso ser el arquetipo de un sistema ideal. Según Bynet, lo llegó a decir en varias entrevistas, lo que él quería es que fuera simple, flexible y ligero, y que le permitiera tener el control total. Así fue como fue naciendo la filosofía de Arch, también conocida como The Arch Way. Y estos son sus pilares fundamentales, ¿no? Desde el principio, Arch se guió por un conjunto de principios rectores conocidos coloquialmente como The Arch Way o el camino de Arch o la manera de Arch, formalizados más tarde en la documentación oficial. Estos pilares eran la simplicidad, que no se refiere a la facilidad de uso, sino a lo que algunos llaman elegancia técnica. Arch evita el añadido de parches no mantenidos, interfaces gráficas de configuración que ocultan lo que sucede detrás y scripts de inicio complejos. Es un sistema Arch que, aunque es simple, lo es porque el usuario puede entender y controlar cada parte de él. Arch Linux es como un lienzo en blanco. Uno de los principios que se intenta aplicar en Arch es el principio KISS, Keep It Simple, o mantén la simplicidad. Es una filosofía de diseño que postula que la mayoría de los sistemas funcionan mejor si se mantienen simples y se evitan complejidades innecesarias. La simplicidad debe ser un objetivo clave, de que los diseños simples son más fáciles de entender, mantener, depurar y son menos propensos a errores. Se aplica en campos como el desarrollo de software, la ingeniería y el diseño, priorizando soluciones directas y elegantes sobre otras más intrincadas. El segundo pilar de Arch es la corrección de código por encima de la comodidad. La limpieza y la corrección del código tiene prioridad sobre la comodidad o los features adicionales. El tercer pilar es que Arch es única. Arch no intenta ser para todos. Arch está diseñado para satisfacer las necesidades de su comunidad, de sus desarrolladores y de sus usuarios avanzados, no para intentar ser un todo en uno o un todo para todos. Eso contrasta con las distribuciones centradas en el usuario como Ubuntu o Linux Mint, que priorizan la accesibilidad. El cuarto pilar es la apertura. La comunidad de Arch valora la transparencia y el debate abierto. Las decisiones se discuten públicamente en foros. De hecho, los líderes del proyecto se eligen de esta manera. Y el quinto pilar es la libertad. Arch ofrece un sistema base minimalista, dando al usuario la libertad de elegir qué software instalar para poder crear así un sistema a su medida. Arch se basa en gran medida en paquetes binarios. Los paquetes tienen como objetivo los microprocesadores x86-64 para mejorar el rendimiento en hardware moderno. También se proporciona un sistema similar a Ports Build para la compilación fuente automatizada, conocido como Arch Build System. Arch Linux se enfoca en esa simplicidad del diseño, lo que significa que su enfoque principal consiste en crear un entorno que sea sencillo, relativamente fácil de entender para el usuario directamente. En lugar de proporcionar herramientas de administración del estilo de apuntar y hacer clic, el administrador de paquetes, por ejemplo, no tiene una interfaz gráfica oficial. Esto se logra en gran medida fomentando el uso de archivos de configuración limpios y comentados sucintamente que están organizados para un acceso y edición rápidos. Esto le ha ganado una reputación como una distribución para usuarios avanzados que están más dispuestos a usar la línea de comandos. De hecho, una de las grandes cosas que vino con Arch o que su creador quiso incluir en ella es precisamente ese gestor de paquetes tan eficiente y sencillo, Pacman. Pero aparte de esto hay muchos hitos tecnológicos en el desarrollo clave de Arch y podemos empezar precisamente por Pacman.
El mismo 2002, junto con la creación de Arch, también sucedió la creación de Pacman. Pacman, que no es otra cosa que una abreviatura para Package Manager, fue quizás la innovación más importante en Arch. Prácticamente es un gestor de paquetes rápido, ligero, potente y que resuelve dependencias automáticamente. Su diseño es bastante simple pero muy efectivo y se convirtió en el corazón de la distribución y una de sus características más elogiables. Otro de los grandes hitos que vinieron con Arch con el paso del tiempo fue el Arch User Repository, mejor conocido como AUR, que apareció entre los años 2004 y 2005. Prácticamente la comunidad creó un repositorio no oficial donde los usuarios pueden subir scripts o PKG builds para compilar fácilmente miles de paquetes que no están en los repositorios oficiales. Son herramientas bastante útiles que pueden contar con otros gestores de paquetes como J o Paru que automatizan su uso. El AUR es una de las mayores fortalezas de Arch, ofreciendo una cantidad de software inmensa y actualizaciones casi inmediatas. Otro de sus desarrollos clave es el ya mencionado sistema de lanzamientos Rolling Release o sistema de lanzamiento continuo, ¿no? Arch adoptó desde el principio un modelo Rolling Release. No hay versiones mayores como por ejemplo Ubuntu 22.04 o Debian, 13. El sistema se actualiza continuamente mediante Pacman-U. Esto garantiza siempre tener el software más moderno a cambio de requerir un mantenimiento más activo por parte del usuario. Así es que sí, los usuarios de Arch nos acostumbramos a estar actualizando de manera mucho más continua que usuarios de otros sistemas operativos base Linux, pero en mi opinión vale la pena. Otro de sus grandes hitos o desarrollos clave es la Arch Wiki. Nació allá por el año 2005 y es la wiki de Arch. La verdad, se convirtió en uno de los recursos de documentación técnica más completos y respetados de todo el mundo Linux. Inclusive Edward Snowden ha llegado a afirmar de que si una información no está en la Arch Wiki, probablemente no esté en ningún sitio. Sin embargo, últimamente está teniendo bastantes problemas, pero su calidad es tal que usuarios de otras distribuciones acuden a ella para resolver problemas complejos de vez en cuando. A mí me pasó, por ejemplo, con XRANTR en su momento, cuando tuve que tratar de encontrar la resolución para mi monitor, cosa que no logré encontrarla fácilmente con Debian, por ejemplo, y la encontré en Arch Wiki y logré aplicarlo en Debian y luego en Arch. Otro gran hito que tuvo Arch Linux, a muchos probablemente les gustó, a muchos otros probablemente no nos agradó tanto, fue su transición de init a systemd allá por el año 2012. Arch fue una de las primeras distribuciones importantes que adoptaron systemd para reemplazar el clásico sysb init, generando debate pero reafirmando su compromiso con la modernidad de cierto modo. Yo ciertamente puedo preferir otros inits, pero pues systemd igualmente es software libre y está ahí para usarse. No lo considero que funcione mal. A lo mejor no funciona de la mejor manera, pero tampoco es que funcione mal, así que es algo que no me agrada del todo, pero no es tan importante para mí. Otro granito fue precisamente el retiro de Jude Bynett y ceder su liderazgo a Aaron Griffin. Esto pasó en 2007. Jude, sintiéndose ya agotado de cierta manera, traspasó el liderazgo del proyecto a Aaron Griffin, quien continúa como líder principal o BDFL hasta hoy, y bajo su dirección el proyecto ha mantenido su rumbo y ha crecido exponencialmente.
Otro granito del lado de Arch Linux es su influencia técnica. Conceptos como el uso de repositorios de usuarios similares a la UR han sido adoptados por otras distribuciones. La caída del Arch Weekly estableció un nuevo estándar para la documentación comunitaria. Y bueno, otro gran hito creo que es esa cultura del hazlo tú mismo, el DIY como dicen. Arch fue fundamental para popularizar la idea de construir un sistema Linux desde cero, allanando el camino para que proyectos como Linux from Scratch generaran más visibilidad en la comunidad. Es la distribución preferida para muchos entusiastas, desarrolladores y profesionales que quieren tener control absoluto sobre su distribución. Ahora, hablemos del impacto e influencia en el ecosistema Linux. Arch Linux, a pesar de no tener la cuota de mercado que tienen Ubuntu, Fedora o Debian, ha tenido una influencia descomunal. Hay cantidad de distribuciones derivadas muy buenas, muy interesantes, y creo que puedo mencionar algunas, ¿no? Entre esas numerosas distribuciones populares que buscan llevar su filosofía a un público más amplio con diferentes enfoques, está por ejemplo Manjaro, que busca ser un Arch más accesible, más fácil de instalar. Es lo que a lo mejor Mint es para Debian o para Ubuntu. Está Endeavour OS, que es el sucesor espiritual de Antergos y ofrece una experiencia bastante cercana a Arch. Es como un Arch, pero con un instalador mucho más amigable. Está por ejemplo Garuda Linux, que incluye muchas optimizaciones, una interfaz muy pulida, que ha creado también un repositorio muy interesante llamado Chaotica UR. Está Artix, otra de mis distribuciones favoritas, que es un Arch pero sin systemd, y además de las pocas distribuciones que ha dado cabida a Xlibre, proyecto que busca ser un sucesor espiritual de X11. Y últimamente está muy de moda CatchyOS. Es la distribución número 1 en DistroWatch y una de las más rápidas y mejores con base Arch, conocida por venir preparada para los videojuegos modernos. Hablemos un poco de los repositorios de Arch. El árbol de repositorios de Arch Linux consta de varias ramas, de las cuales 4 son las oficiales. La rama Core, que contiene todos los paquetes necesarios para configurar un sistema base, es decir, es el núcleo más algunas herramientas mínimas. La rama Extra, que contiene paquetes no requeridos por un sistema base, incluyendo entornos de escritorio y demás programas. Está la rama Community, que contiene los paquetes de AUR, el repositorio de usuarios, que han sido más votados por la comunidad de usuarios y son adoptados por un Trusted User, un usuario que se considera digno de confianza. Y finalmente está la rama Multilib, que es un repositorio centrado en arquitecturas x86-64. Contiene aplicaciones y librerías para usar y compilar aplicaciones de 32 bits en ambientes de 64 bits, que son últimamente bastante necesarias, ¿no? Sobre todo para el tema de juegos como Steam y estos juegos viejitos, ¿no? Esto, claro, aparte de los paquetes AUR o el repositorio de paquetes AUR que ya hablamos, y el repositorio de paquetes Chaotica UR, que no son oficiales, ¿no? Obviamente Arch ha tenido su historia, y en esta historia desafíos y controversias, ¿no? Por ejemplo, su complejidad es su barrera de entrada, ¿no? Y es considerable. La instalación manual desde la terminal intimida a muchos novatos. Su inestabilidad potencial, vamos a decirlo, el modelo Rolling Release puede en raras ocasiones, la verdad hay que decirlo, en raras ocasiones, introducir bugs que rompan el sistema. Se espera que el usuario lea las noticias antes de actualizar para evitar problemas. También se ha ganado la fama de tener una comunidad elitista, ¿no?
La comunidad de Arch ha ganado, a veces injustamente y a veces no tanto, una reputación de ser poco acogedora con los novatos que no han leído la documentación antes de preguntar. El lema RTFM, Read the fucking man. TFM, Read the fucking manual. está muy presente aún. Pero en conclusión, creo que el legado de Arch Linux es un legado de empoderamiento del usuario. La historia de Arch Linux es la de un proyecto que se mantuvo fiel a una visión técnica muy específica. No buscó masificarse, tampoco simplificarse hasta el punto de comprometer sus principios. En cambio, se convirtió en una herramienta invaluable para una audiencia que valora el conocimiento, el control y la transparencia. Su legado no se mide solo en su base de usuarios, sino en su profunda influencia en la cultura y la tecnología del software libre, demostrando que la simplicidad técnica y la libertad del usuario son valores perdurables. En fin, esto ha sido un poco de la historia de Arch Linux. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias y larga vida al software libre.